causa de la unificación de Medio Oriente, sino que ha dejado un vacío, o está dejando un vacío, porque todavía no ha sido combatido del todo, y que no digo que sea difícil de llenar, pero sí Medio Oriente, tal cual, si ustedes se acordarán lo que charlamos en las clases, en la charla sobre Medio Oriente y el Islam, los islámicos necesitan tener, no digo un enemigo en común, pero sí una cuestión común que los aglutine para evitar que se peleen entre ellos. La gran diferencia entre sunitas y chiitas desde la batalla de Karbala nos muestra que es una religión de guerra, tal cual como lo charlamos en esa oportunidad, pero que necesitan tener un enemigo al frente o una cuestión que los aglutine, y el hecho de que ISIS ya no tenga más ese poderío hace que la coalición que estaba encargada de degradar militarmente a ISIS, si bien no está más, necesita estar presente porque hay unos nuevos problemas, que ya los vamos a ver, entre todos los intereses que hay dentro del Medio Oriente. Muy bien. Ahora también hay otros grupos también que dentro de los sunitas que están ahí, entre ellos luchando porque ISIS es uno, pero después hay... Si ustedes se acuerdan, cuando charlamos la vez anterior, hablamos de que cuando surge el problema en Siria, entre los rebeldes sunitas en contra del gobierno chiita y alawita manejado por Bashar al-Assad, se formaron aproximadamente 600 grupos combatientes. De esos 600 grupos, el que llevaba a la cabeza, había uno que se llamaba el Frente al-Nusra, ¿no es cierto? Muy bien. Este frente ha cambiado el nombre y tiene otro nombre similar en árabe, pero es el que lleva la hegemonía, y más ahora que ISIS no está aglutinando a todos los rebeldes. Inclusive vamos a ver ahora el problema que presenta Turquía en el norte para impedir el avance kurdo, en razón de que los norteamericanos recuerdan que los primeros que pararon a ISIS, no que los pudieron degradar, sino que los pararon, fueron los kurdos, una secta llamados los Merga Peshmerga, que son los que enfrentan a la muerte, significa. Y entonces ellos mismos dijeron, si nosotros tuvimos el valor, el coraje, la potestad de pararlo a ISIS, ¿por qué no podemos lograr la independencia del Kurdistán? Entonces, con todo el apoyo monetario de los países árabes, sunitas, que no quieren que los chiitas crezcan, están recibiendo dinero. Entonces, ISIS está siendo degradado militarmente, pero están subiendo otras facciones que son las que le causan problema a todo el problema sirio. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poquitito hoy. Acciones y evolución, los escenarios y algunas con pequeñas conclusiones, que más que conclusiones van a ser interrogantes para que ustedes mismos los desarrollen o les sirva para investigar y demás. Conocer los escenarios, describir las acciones y estos escenarios evolutivos. Charlábamos la otra vez que todo análisis geopolítico uno necesita ubicarse geotemporalmente, es decir, tenemos que pensar como si fuéramos islámicos en Medio Oriente para entender toda esta cuestión. Es muy fácil sentarse atrás de un escritorio, analizar un hecho teniendo otra ideología, otra forma de pensar. Por eso lo primero que debemos hacer es ubicarnos geotemporalmente en el lugar. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Surge ISIS en enero del 2011, acuérdense, había un problema, la guerra civil y demás. Bashar al-Assad trata de hacer lo mismo que hizo su padre cuando los jóvenes en Dara y Homs, dos ciudades importantes que tiene Siria, empiezan a protestar por el aumento de los comestibles y demás, el costo de vida y demás. Entonces él supone que haciendo lo mismo que hizo su padre, Hafez Assad, lograba reprimirlos y
por tercera vez que mandó a las Fuerzas Armadas a reprimirlo, las Fuerzas Armadas se rebelan, la mitad se rebela y ahí comienza la confrontación, la guerra civil. Acuérdense que una guerra civil, acorde a lo que dice Naciones Unidas, es cuando las Fuerzas Armadas de un país se dividen y apoyan dos facciones dentro del mismo país. Enero del 2011, Bashar al-Assad suponía que este era un problema del terrorismo, que lo iba a manejar sin ningún problema, hasta que en julio del 2012 se produce un atentado, matan al ministro de Defensa, lo matan al yerno de Assad, que era el hombre que le daba letra, por llamarlo de alguna forma, y casi lo matan al hermano de Bashar al-Assad, Maher Assad, quien maneja o manejaba en ese momento las divisiones más importantes blindadas que tenía Siria. A partir de ese momento, Bashar al-Assad se da cuenta de que esto es una guerra, que no es una cuestión tan sencilla que se puede manejar alegremente. Al día siguiente del atentado, el 19 de julio, se produce la batalla de Alepo. Alepo es la segunda ciudad en importancia que tiene Siria, es prácticamente la capital comercial de Siria, y ahí es donde empieza a aparecer el frente al-Nusra, Jabhat al-Nusra, y ahí se da cuenta Bashar al-Assad que esta organización iba a ser complicada de degradarla, con lo cual se da cuenta que este no era un problema de terrorismo, sino que era un problema mucho más importante. A partir de ese momento aparece lo que se llamó ISI, el Estado Islámico de Irak, que después pasa a ser el Estado Islámico de Irak y el Levante, y cuyas siglas en inglés se llamaron ISIL, que después va a ser ISI. Primero aparecen en Irak como una forma de degradar al primer ministro iraquí, al-Maliki, gracias, que es la finalidad inicial. Se forma con toda la gente que estaba detenida en un campo de prisioneros, Camp Bucca, después del avance norteamericano en la Segunda Guerra del Golfo. Abu Bakr reúne a los principales oficiales que tenían en ese campo de prisioneros, los orienta y los adoctrina en contra de al-Maliki para lograr esa revolución. Y en ese momento se dan cuenta que la guerra civil en Siria estaba apoyado por los países sunitas que le estaban brindando dinero. Entonces Abu Bakr dice, ¿por qué no nos metemos en el tema sirio para lograr el dinero que los sunitas les están dando? ¿Por qué nosotros tenemos que quedar afuera? Muy bien, ahí toma contacto con al-Nusra, Jabhat al-Nusra, y empieza su pelea para ser la organización principal dentro de la guerra civil de Siria que logre el mayor apoyo. Ese es uno de los problemas. El problema es monetario y demás. Muy bien. El 5 de julio del 2004, una vez que tiene manejada la hegemonía de todo lo que es la guerra en Siria, se establece lo que es ISIS, el Estado Islámico en Siria e Irak, y este buen señor decreta como califato para volver a establecerse como un califato en Medio Oriente. Y establece como capital Raqqa. Por favor. Esto es Siria, esta es Raqqa. Si ustedes se acuerdan, en la charla anterior hablamos un poquitito de un combatiente. Buen día, por favor, adelante. Gracias. ¿Cómo estás? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos del canadiense que se había incorporado a André Poulain, que muere tratando de conquistar este aeropuerto. Muy bien. ISIS establece, ISIS que estaba en Irak, establece su capital en Raqqa. Fíjense,
para los militares que algo conocemos, todas las mañanas antes de rezar, formaban en línea, desfilaban, hacían sus desfiles blindados, y al que no hacía lo que correspondía, tenía la reprimenda que suponían que debía hacerse. Y no solamente hacían esta forma de manejo, sino que entrenaban también a los pequeños para llevarlo. Por favor. Cualquiera de estos niños está... ¿Qué pasó? Ocultar las armas, nos castigan hasta que aprendemos también a montar y a disparar, nos pegan golpes en los pies, en el estómago. Son las últimas imágenes difundidas por el grupo terrorista ISIS de su campamento en Raqqa, al norte de Siria. Posan ante las cámaras orgullosos de sus benevolentes alumnos. Ahmed estuvo allí preso 7 meses, hasta que consiguió escapar. Dice que le enseñaron a matar, pero también a morir. Nos enseñan cómo cortar la garganta, nos obligan a practicar con nosotros mismos. La mayoría de estos niños son yazidíes. ISIS ha matado a sus padres y violado a sus madres. Ellos han sido obligados a convertirse al Islam. Había más de 80 niños yazidíes, además de los musulmanes. Tenían entre 5 y 15 años. Mi primo todavía está allí. El grupo terrorista está obsesionado con su futuro. Quiere una nueva generación de mujahidines que continúen su guerra santa. Muchos de ellos acabarán en Kobani, en primera línea, para cazar a los infieles. Su vida vale poco y además les han asegurado que si mueren, no importa, irán al cielo. Entrenamiento que hacía ISIS en el mismo Raqqa con los chicos. Cuando habla de los yazidíes, si ustedes recordarán, Yazid fue el sultán que derrotó en la batalla de Karbala al nieto de Mahoma. De ahí surgen los yazidíes. Son una de las primeras sectas islámicas y que son los primeros que van a combatir, que ISIS los combate. Muy bien. ISIS, en su avance, después de haber declarado el califato, en un mes derrota a 4 divisiones iraquíes. Vamos acá, por favor. Acá es cuando proclama el califato en Mosul y este es su avance en dirección a Bagdad. Todos estos en menos de un mes va combatiendo y va derrotando a las distintas divisiones que tienen los iraquíes. Huyen directamente al solo hecho de entender que iban a ser enfrentados por ISIS. Si ustedes recuerdan, lo que más temían era toda ese glamour que iba de enfrentar a un combatiente de ISIS, a combatir ese fundamentalismo que sabían que mataban o morían, entonces directamente se fueron entregando las distintas divisiones. ISIS, que estaba acá, fue a Siria, se estableció en Raqqa, estableció su califato en Mosul y a partir de ahí empezó a desparramarse para lograr conquistar toda la zona, inclusive de Bagdad. Fíjense que una división iraquí tiene 4 brigadas, una brigada tiene 3 batallones, un batallón tiene 800 soldados, es decir que más o menos cada división tenía 10.000 soldados. En un mes derrotaron 4 divisiones iraquíes, es decir que enfrentaron, pero no combatieron, sino que directamente huyeron los iraquíes, 40.000 soldados. Los únicos que en ese momento podían hacerle frente eran los mergapes, que eran los kurdos. Volvemos, por favor. Muy bien. A partir de agosto empieza la propaganda de ISIS, empiezan las decapitaciones, empiezan a mostrarse al mundo la crueldad que tiene ISIS. Y el mundo los empieza a conocer. Como hablábamos la charla anterior, a partir de que comunicacionalmente empiezan a demostrarle al mundo lo que son, el mundo empieza a temer de ISIS. Acuérdense que siempre hablamos de 3 planos, el plano militar, el plano comunicacional y el plano intimidatorio. Mostraban
comunicacionalmente, que eran militares y que podían intimidar al mundo por lo que estaban haciendo. Y aparte, a medida que iban avanzando, empiezan a darse cuenta de que manejando el petróleo, manejando las refinerías y demás, podían obtener con el mercado negro mucho más dinero, aparte del que obtenían conquistando las distintas ciudades, los bancos que tenían, la venta de cuestiones arqueológicas y demás. El primer enfrentamiento donde Occidente colabora para frenar el avance de ISIS se produce en agosto del 2014. Este es el monte Sinjar, que es donde estaban los yazidíes, los papás de esos chicos que ustedes vieron que los estaban adoctrinando, y los Estados Unidos colabora para bombardear, para liberar. Fíjense lo que tuvieron que hacer toda la comunidad yazidí que estaba acá, tuvieron que trepar todo esto y escapar por el otro lado para evitar ser capturado por ISIS. Pero ese es el primer momento donde Estados Unidos se da cuenta de que los únicos que podían detenerlo a ISIS eran los mergapés, los kurdos mergapés, ya los vamos a ver más adelante. Y que era necesario formar una coalición porque los países árabes de Medio Oriente, los sunitas enviaban dinero, pero no querían enviar sus tropas. Irán, que era un país chiita, apoyaba a Hezbollah, Hezbollah chiita apoyaba a Bashar al-Assad y no se iban a enfrentar con ISIS, supuestamente. Entonces no había nadie que lo detuviera a ISIS. ISIS se seguía expandiendo. Por eso es que derrota 4 divisiones en un mes sin ningún problema. Se dan cuenta de que se necesita formar una coalición, se juntan en Gales, se juntan varios países occidentales por pedido más que nada de los países árabes para enfrentarlo y empiezan a ver cómo podían hacer. Lo que necesitaban en este momento es tener la presencia de un país islámico también dentro de la coalición. ¿Cuál es el país islámico que logran incorporarlo a esta coalición? Aunque más no sea en la faz de apoyo, Turquía. Turquía lo incorpora en esta coalición y Turquía les permite a los países occidentales utilizar la base de Incirlik, que está muy cerca de la frontera con Siria, para bajar sus aviones. Incirlik es una base de la OTAN, ¿no es cierto? Muy bien. Obama empieza a declamar y anuncia que para destruir a ISIS hacen falta 4 fases. Un ataque aéreo, un adiestramiento de las tropas que lo van a combatir, una destrucción final y el apoyo humanitario. Charlábamos la vez anterior de que hoy en día a nivel operacional todas las fases militares terminan con una faceta que se llama estabilización. Cualquier político que es el que determina cuáles son los objetivos que va a tener cualquier guerra o cualquier conflicto que se tiene que solucionar en forma armada, lo primero que va a pedir es que lo último sea la faceta de estabilización. Con lo cual, Obama habla de 4 fases. El ataque aéreo, el adiestramiento de las tropas que vayan a enfrentar, porque no tenía la posibilidad ni la autorización de su Congreso para enfrentarlo, ni tampoco ningún país occidental quería mandar tropas. ¿Por qué? Porque ellos decían, si los propios países árabes no están en calidad de mandar tropas, ¿por qué las tengo que mandar yo? Aparte que sus propias sociedades no los autorizaban. Y la destrucción final y el apoyo humanitario. En septiembre de este año aparece un libro que se llama El manejo del salvajismo, donde por primera vez se entiende cuál es la doctrina que utiliza ISIS, o mejor dicho, para decirlo de otra forma, ISIS utiliza este libro como forma de doctrina para que el mundo sepa qué es lo que quería hacer. Por favor. Como subtítulo este libro, que se llama El manejo del salvajismo, Management of Savagery,
la etapa más crítica por la que deberá pasar el islamismo. Habla no solamente de ISIS, sino de lo que debe hacer el islamismo. Ese es el libro. Y habla de 3 etapas. La primera etapa es una guerra de humillación, que es lo que empezó a hacer ISIS, mostrándole al mundo que humillaba a Occidente, inclusive matando o degollando prácticamente a lo que eran sus reporteros, los que manejaban la información. La segunda etapa, la difusión del salvajismo. Una guerra de guerrillas limitada al terrorismo en gran escala, no solamente a nivel militar en Medio Oriente, sino en todo el resto de Europa. Y la tercera etapa es la administración del salvajismo. Inclusive hablaba de crear un programa de política social, que prepare un enclave rudimentario en la idea de que ISIS tuviera su propio territorio, es decir, crear un protoestado, que es lo que había hecho Abu Bakr a partir de junio del 2014. Esto es lo que da pie doctrinariamente a manejarse, y estaban entre esta difusión del salvajismo y la administración del salvajismo. Ellos mismos lo toman en cuenta y lo empiezan a decir. Volvemos, por favor. Muy bien. Ante esta necesidad, con el ataque aéreo, ISIS se estabiliza en una ciudad que se llama Kobane. Esto es Siria y esto es Turquía. ¿Por qué ahí? Porque en ese lugar era muy fácil para ellos obtener todos los recursos que venían de Turquía o a través de Turquía por distintos caminos y demás, una zona muy especial, y una vez que aseguraban este paso, tenían franqueado todos los apoyos para que ellos recibieran pertrechos y para sacar el petróleo y todas las cuestiones que vendían. Con el apoyo aéreo de Estados Unidos, que ya le había sido muy útil en el monte Sinjar, logran frenar. Hay fotos donde ustedes ven a los tanques turcos colocados de este lado de la frontera, y cuando los kurdos le pedían ayuda a los turcos, los turcos decían: no, estoy de este lado, en el lado mío no lo atacan. Sucede más o menos lo mismo que si han pasado por Chipre, cuando se produce el ataque, una miscelánea, cuando se produce el ataque turco a la isla de Chipre, los chipriotas griegos le van a decir a los ingleses que los turcos los están atacando, porque el Reino Unido de Gran Bretaña era un garante de lo que estaba sucediendo en Chipre. Cuando los chipriotas griegos le van a decir a los ingleses que los están atacando, los ingleses hábilmente le dicen a los chipriotas griegos: los están atacando a ustedes, las bases soberanas inglesas no, así que es un problema de ustedes. Es lo mismo que hicieron acá, cuando los kurdos le van a decir a Turquía que los están atacando, los turcos le dicen: mire, es un problema de ustedes, territorio de ustedes, no es territorio mío, así que arréglense ustedes. Ya van a tener las consecuencias y demás. Muy bien. Los kurdos se dan cuenta, acá está Kobane, que necesitaban controlar lo que iba a ser la unión entre Irak y Siria de los corredores o de los caminos que utilizaba ISIS para llevar los pertrechos y demás. Entonces, hábilmente dicen: bueno, si yo no los puedo combatir, lo menos que voy a hacer es controlar los pasos fronterizos entre las dos fronteras. Entonces se instalan y logran controlar los pasos fronterizos en Rabia, Dakit y Qaim. Este es el más importante, Qaim, que estaba acá, para evitar el enlace de las tropas. Acuérdense que ISIS había logrado derrotar a las 4 divisiones, iba camino a Bagdad y estaba instalado en Raqqa y se empezaba a desplazar por todo lo que es Siria. Cuando Obama dice que va a comenzar una batalla mucho más importante, iba a atacarlos quirúrgicamente con los aviones, Abu Bakr habla de que va a lograr en cada lugar que combata la erupción de volcanes de la yihad.
Con lo cual, más allá de la comunicación militar que estaba haciendo para lograr influir en el miedo, el hecho de los volcanes de la yihad en todos lados demuestra no solamente que estaba combatiendo en Medio Oriente, sino en el resto del mundo. Es decir, si a eso le sumamos la decapitación de los periodistas, el avance que estaban haciendo en ese momento también en el norte de África y demás, el mundo estaba un poquitito asombrado o azorado porque estaba avanzando ISIS y no había nadie que lo pudiera parar. Vuelvo a repetir, los occidentales, las sociedades occidentales no querían intervenir porque sabían que los atentados iban a pasar no solamente en Medio Oriente, sino en todo lo que era Europa o los lugares de cada uno de ellos. Los países árabes de Medio Oriente aportaban dinero porque sus tropas no estaban en calidad de combatirlos a ese fundamentalismo, entonces no había nadie que lo parara a ISIS. Estados Unidos con su coalición se comprometió a hacer un apoyo aéreo, tirar quirúrgicamente y tratar de detenerlo. Muy bien. Aparece por primera vez Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas ya había estado, pero aparece este señor, Staffan de Mistura, un italiano descendiente de los suecos, con un gran empuje para lograr juntar a Siria, a los rebeldes sirios, como forma de decir, bueno, primero soluciono el tema sirio y después que está solucionado el tema sirio empiezo a atacar a ISIS, con el apoyo de coalición. Pero es la primera vez que la ONU interviene de una forma un poco más agresiva, por llamarlo así, y tratando de accionar y no de reaccionar. Fin del 2014, por primera vez, la coalición empieza a mandar gente para instruir tanto a los kurdos como a los iraquíes para tener tropas en calidad de enfrentar a ISIS. Porque hasta ese momento, vuelvo a repetir, los mergapés lo único que habían hecho era detener el avance de ISIS. A partir de ese momento empiezan a tratar de instruir y para el año siguiente, para el 2015, llegar a tener al menos 3 brigadas, más o menos piensen en el orden de 5.000, 4.000, 5.000 hombres cada brigada, es decir, 15.000 hombres en total, para lograr detener a ISIS, para lograr insuflarles, valga la palabra, el fundamentalismo que no tenían hasta ese momento. Y ISIS, creo yo, comete el primer error en lo que hace a su estrategia del terror. En enero del 2015, más allá de capturar a periodistas japoneses, por primera vez pide rescate por esos periodistas japoneses. Aparte, a fines del año anterior, hay un piloto jordano que es derribado en el territorio de ISIS, lo capturan al jordano y en vez de intercambiarlo o tratar de que Jordania estableciera alguna forma de relación para evitar lo que le podría pasar, lo pone como ejemplo y lo quema. Directamente lo ponen en una jaula, hay que ver, son imágenes espeluznantes, por eso no las quise poner acá. Lo quema dentro de una jaula. Piloto jordano. Los países islámicos, a partir de que ven que están quemando o que están utilizando a un jordano, a un islámico y demás, se vuelven en contra de ISIS. Yo creo que fue un momento de inflexión, más allá de pedir los rescates de los japoneses por primera vez, donde el resto del Islam se da cuenta de que a ISIS hay que eliminarlo para evitar tanto las cuestiones que pueden llegar a hacer a todos los que lo apoyan, como para evitar tener un peligro latente dentro de lo que es Medio Oriente. Muy bien. Por primera vez Obama se da cuenta de que todas sus declamaciones no servían para nada y le pide al Congreso autorización. ¿Por qué le pide al Congreso la autorización? A partir del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, el Congreso le había dado al presidente de la Nación la autorización para combatir al terrorismo en el mundo.
pero no especificaba qué ni de qué forma. El Congreso de Estados Unidos lo autoriza a Obama a intervenir en todo lugar que afecte a los ciudadanos norteamericanos, a los intereses de Estados Unidos, a los ciudadanos de los países aliados de Estados Unidos o a los intereses de los ciudadanos de los países aliados de Estados Unidos. Si ustedes piensan, eso es todo el mundo, ¿no es cierto? Muy bien, pero le dice, no envíe tropas y le da un plazo de 3 años para realizarlo. ¿Qué hace Obama? Manda a sus Rangers, manda a sus fuerzas especiales para que empiecen a instruir, ya lo vamos a ver más adelante, y las declaraciones que hacen ellos, que están en el frente de combate, orientando a las operaciones que tienen que hacer tanto iraquíes como sirios. Ellos no combaten, pero están en el frente orientando lo que tienen que hacer los demás. Pero por primera vez le dice que no pueden ir las fuerzas terrestres en operaciones defensivas perdurables y que esto tiene que terminar en 3 años. Muy bien. Los turcos, que son los únicos que hasta este momento están ejerciendo como país islámicos una defensa para evitar el flujo de medios hacia Siria y la salida del petróleo desde Siria para el mercado negro, empiezan a reforzar sus fronteras. Y Europa se da cuenta de que el único país que está en calidad de hacer eso es Turquía. Los turcos, que siempre quisieron ser europeos y que los europeos le dijeron que no, porque no quisieron tener 80 millones de islámicos dentro de Europa, se dan cuenta de que los únicos que lo pueden parar es Turquía, por su forma, por lo que son, por cómo lo manejan y demás. Entonces, Turquía, a través de su presidente Erdogan, firma un acuerdo con Europa, donde Europa le pasa determinada cantidad de dinero importante, podemos hablar de 3.000 millones de euros, para controlar el flujo de los famosos migrantes hacia Europa y para hacer que controle no solamente la parte terrestre, sino la parte marítima. A cambio de eso, los turcos tienen un permiso especial para transitar en Europa como unos ciudadanos, no digamos iguales que los europeos, pero con casi un estatus de ciudadanos de primera, amigos de los europeos. Lo que no lograron por insertarse dentro de la Unión Europea, por el hecho de que para ser miembro de la Unión Europea tienen que tener el beneplácito de todos los países, y como Turquía tiene una disputa con Grecia por las islas, nunca lo van a lograr, siempre va a haber una bolilla negra. Pero de esta forma Europa se da cuenta que el único país que puede colaborar en el control del flujo de inmigrantes hacia Europa es Turquía. Y así lo hace. Muy bien. Como forma de buena voluntad, en abril del 2015, todos aquellos yazidíes del monte Sinjar que habían escapado y aquellos que habían sido capturados, ISIS los devuelve. No obstante ello, en mayo del 2015, el Consejo de Cooperación del Golfo, donde están la masa de los países que son sunitas y que manejan el petróleo, se juntan con Obama porque en este momento se había firmado hacía muy poco el acuerdo con Irán para su control nuclear. Entonces estos países, más allá del problema que tenían con ISIS, dicen ¿cómo? Occidente, al cual yo le estoy vendiendo el petróleo, se olvida de nosotros y se acerca a Irán, país chiita, para tener una preponderancia. Y aparte el tema de ISIS, ¿cómo lo controlo? Muy bien. ISIS sigue avanzando y conquista Ramadi, a 100 kilómetros de Bagdad. Acá está Ramadi y acá está Bagdad. Y promociona que van a ir a liberar Bagdad. Con lo cual los iraquíes abren los ojos, la coalición se da cuenta de que necesita tener otra herramienta para pararlo a ISIS, porque sigue avanzando ISIS y no pasaba, nadie lo podía detener. Tanto así que ISIS produce un atentado en Turquía, en territorio turco,
¿Se acuerdan que hablamos de la ciudad de Kobane, que está en el límite, cercano, pero en territorio turco, produce un atentado? Los turcos abren más los ojos. La coalición dice, no lo podemos detener a ISIS, se está expandiendo por todos lados y empieza a producir atentados fuera de su zona de influencia. Y más, es como, vulgarmente hablando, le mojaron la oreja a los turcos. Muy bien. Para colmo, Bashar al-Assad, que se veía sobrepasado por los acontecimientos, dice que su ejército, por la escasez de personal, empieza a ceder algunas áreas a los rebeldes. Los rebeldes sirios, que son los que provocaron el inicio de la guerra civil, los que provocaron el hecho de que ISIS se fuera de Irak, mejor dicho, se expandiera desde Irak hacia Siria, se encuentran con que no tienen con quién detenerlo, que hay escasez de personal y Occidente realmente empieza a darse cuenta de que la magnitud del problema ISIS no solamente es para Medio Oriente, sino para todo el resto del mundo que tiene alguna vinculación con Medio Oriente. En septiembre del 2015, este buen señor, el general John Allen, que estaba manejando toda la coalición, es interrogado por el periodismo, el cuarto poder en Estados Unidos, y entre las cuestiones que dice que para que ISIS triunfe tiene que conquistar Bagdad, tiene que asegurarse en Mosul y Raqqa, tiene que lograr controlar las vías de comunicación, y todo eso todavía no está sucediendo. Y un periodista avanzando más le dice, ¿y si falla todo lo que usted me dice? Y ahí se quedó sin respuesta. ¿Qué pasó? Al día siguiente lo relevaron. Pusieron a un civil que se haga cargo de lo que es prensa y a otro civil a cargo de la coalición. Es decir, como charlábamos la otra vez, no tuvo la habilidad para saber interesar a la propia sociedad de que lo que estaba haciendo Estados Unidos o la coalición y además era lo que correspondía. Pero el problema seguía, obviamente. Si un general que estaba a cargo de la coalición no tiene respuestas y demás, la sociedad norteamericana se empezó a preocupar de otra forma. Tal era el avance de ISIS que el propio Assad, al no tener la forma de pararlo, le propone a los rebeldes que lo estaban combatiendo unirse para detenerlo a ISIS. Fíjense lo que sería el avance de ISIS en ese momento. No tiene otra forma y le pide ayuda a su viejo aliado. Siria tiene un acuerdo bilateral firmado con Rusia de antes de la guerra que el principal proveedor de armamento para todo lo que es acciones armadas, inclusive si lo atacan y demás, son los rusos, y Putin, ni lerdo ni perezoso, se da cuenta de la oportunidad que tiene Rusia de influir en Medio Oriente y le empieza a dar aviones, tropas y demás. Aparte, años antes, Siria tiene dos puertos, el puerto de Tartus y el puerto de Latakia. El puerto de Latakia está manejado por los alawitas, por el gobierno, y el puerto de Tartus era la sede de la cuarta flota rusa en el Mediterráneo. Como ustedes recordarán, los puertos rusos se congelan en el invierno, entonces necesitan tener una salida desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo. Por eso es que en su oportunidad se le pidió y se logró que Turquía formara parte de la OTAN como para controlar el estrecho del Bósforo, que es la salida normal del Mar Negro. Cuando eso, más allá de que estaba logrado, Rusia tenía el puerto de Tartus como sede de la cuarta flota rusa en el Mediterráneo, con lo cual vuelve a rescatar los viejos vínculos que tenían para apoyarlo, saliendo beneficioso Bashar al-Assad y Putin. Muy bien, fin del 2015, por primera vez el califato que se había extendido, todo lo negro es ISIS, empieza a perder territorio. Tenías una capital en Irak llamada Mosul, Raqqa, y lo que estaba buscando llegar a Bagdad, las tropas iraquíes
acuérdense que desde fin del año anterior se estaban entrenando los iraquíes para detenerlo, empiezan a parar por primera vez o están en calidad de enfrentar siquiera a ISIS. Muy bien. Se logra una tregua por primera vez, principio del 2016, para que ingrese ayuda humanitaria dentro de Siria. El gran problema que tenían acá, que había, los rebeldes sitiaban a las tropas gubernamentales en determinado lugar y las tropas gubernamentales sitiaban a los apoyos de los rebeldes. Ninguno recibía ayuda, entonces se logra por primera vez en febrero del 2016 que haya una tregua y que entre la ayuda humanitaria para cada uno de los lugares. Ya vamos a ver cómo quedaban esos lugares y demás. El gran problema volvía a ser, para todas las conversaciones de paz de Naciones Unidas, qué hacer con Assad y qué hacer con los refugiados. Los refugiados y desplazados y los inmigrantes, acuérdense, lo charlamos la vez anterior, Siria es un país con 20 millones de personas, de las 20 millones de personas, 12 millones estaban fuera de sus hogares. De esos 12 millones, 5 estaban como desplazados, refugiados fuera del país y otros 12 estaban fuera de su hogar dentro de Siria. Ese era un gran problema. El otro gran problema es qué hacer con Bashar al-Assad. Hasta este momento se calculan 350.000, 400.000, según los medios y demás, de muertes en Siria. ¿Qué país puede recibir a alguien que fue responsable de la muerte de 400.000 personas? ¿Qué hacer con Bashar al-Assad? El gran problema que tenía Occidente o toda forma de tratar de ver cómo es el tema. Esta foto recorrió el mundo. Los migrantes que trataban de escapar de Siria, un barco que se hundió y un chiquito que apareció muerto en las costas. Cada círculo representa un lugar donde hay refugiados. Fíjense lo que es Turquía, fíjense las cantidades de lugares que hay. ¿Y qué es un refugiado? Es una persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentre afuera de su país de nacionalidad. Es decir, que para ser un refugiado, para que Naciones Unidas lo considere como refugiado, tiene que estar fuera de Siria o fuera del país que lo considere como refugiado. Entonces se empiezan a agrupar gran cantidad de gente para escapar de Siria y cruzar hacia Turquía para entrar en todos esos círculos. ¿Qué recibe cada familia de refugiados? 2 refrigeradores, un horno eléctrico, una estufa, un televisor y $60 semanales. Y ahora vamos a ver cómo vive un refugiado. Por favor. Dün gece 2 tane çocuk soğuktan dolayı öldüler. وين الرحمة؟ وين الإنسانية؟ وين مجلس الأمن؟ Nerede insanlık? وين Nerede الأمة Birleşmiş العربية؟ وين Milletler? Nerede Arap Birliği? الإسلام؟ In the last couple of weeks, there's tens of thousands more refugees that have fled from towns that are now coming under Russian airstrikes, the heaviest airstrikes by far that we've seen anywhere in the war. Esa es la Fuerza Aérea rusa bombardeando los lugares donde los refugiados quieren escapar. Except for people with critical medical Mire. injuries. The only glimpse we have into what's happening on the Syrian side of the border are bits of footage that were provided from Turkish journalists because international journalists were not allowed inside. Fíjense lo que dicen las mujeres turcas ahora, qué es lo que quieren hacer. لا بدنا مخيمات، لا بدنا اكل، لا بدنا شرب، نحن هون البرد قتلنا، بدنا نطلع تركيا. It's really the only border that those particular refugees could get to because that area is boxed in now between 3 hostile front lines, the government forces, Kurdish forces, and by ISIS.
So those people have nowhere to go. They certainly expected that they would be let in because Turkey has been the most welcoming country to Syrian refugees over the course of the war. İkincisi, sınırın karşı tarafında bu kitlenin tutulması önem taşıyor. The new wave of refugees adds to the pressure on Turkey, and it adds to the pressure on Europe. There were as many as 1 million migrants and refugees that came to Europe last year, half of them from Syria. It's not easy to cross, and in fact, Turkish border guards are even shooting at people as they try to cross, and some people have been killed. No es fácil cruzar porque había un francotirador un tirador especial que todo aquel que cruzaba por cualquier lugar que no era el especial, le iba a tirar. Eso es la vida de un refugiado. Y para ser refugiado, vuelvo a insistir, hay que estar fuera del país que lo considera refugiado. Si no, ahí tienen que buscar cómo lograr cruzar. No digo que vayan a ser refugiados, pero ustedes piensen lo que es salir de un país para instalarse en el otro. Todos vivimos acá y hemos escuchado un cantito especial últimamente en nuestra capital federal de algún venezolano que está acá. Charlen con ellos a ver lo que es trasladarse de un país a otro. Muy bien. ISIS se da cuenta de que está siendo atacado en Medio Oriente, se dan cuenta de que empieza a perder territorio en Medio Oriente y decide trasladarse al norte de África. Y se decide trasladar a Libia, un país fallido que está en un gran problema. Sus gobiernos están separados entre Tobruk y Benghazi, y en el medio de ello se instala en una localidad llamada Surt, que es igual que Raqqa, y que por rara coincidencia es el lugar que maneja todo el petróleo libio. Con lo cual empieza a establecerse una nueva facción de ISIS en lo que es el norte africano. Y empiezan a reclutar, y los norteamericanos lo llaman a esto la metástasis libia, porque empiezan a buscar gente mucho más barata, sus combatientes, que lo que son en Medio Oriente. Muy bien. Los iraquíes, por primera vez reforzados con esas brigadas y demás, empiezan a darse cuenta de que tienen que buscar a través de la frontera llegar a Raqqa o para evitar cortar las comunicaciones entre Irak y Siria. Nuevamente, en abril del 2016, los países de cooperación del Golfo se reúnen con Obama, con Estados Unidos, para plantearle distintas cosas. Primero, la relación con Irán, que no la habían cortado y que seguían controlando el avance iraní. La guerra civil en Siria, que no tenía fin. El conflicto en Yemen, que trataba de similar a lo que estaba pasando en Siria, con casi los mismos actores. Y el problema de ISIS, que seguía avanzando y nadie lo podía combatir. Por su parte, Obama le dice a los países del Golfo, primero, que ellos tienen que ser responsables de la seguridad regional, porque ellos son los que tienen que enfrentar a los que tienen el problema. Economía y petróleo. Le dice Obama que una de las formas de evitar los problemas que tienen es que de sus regalías petroleras logren repartir un poco más las ganancias para evitar las desavenencias con las sociedades. Y por último, habla de los derechos humanos, como siempre, los norteamericanos hablando de los derechos humanos, en especial le plantean el tema de la mujer, la forma del trato que tiene la mujer en las sociedades árabes. Muy bien. En mayo del 2016 descubren cómo hace ISIS para producir sus explosiones fuera de lo que es Medio Oriente y lo que es Europa. Por favor.
Cuchara de sopa. TATP stands for triacetone triperoxide. En todos estos atentados, ISIS usó esta nueva forma de explosivo, que se hace con ingredientes que los consiguen en cualquier supermercado. Casi el 80% del poder que tiene el TNT, fíjense. Only certain materials can Removedores actually de uñas, detonate in a y small detergente. quantity, like a shoe bomb, or an underwear bomb, or a print cartridge case, or a soda can. Llamado la madre de Satán. Terra's use of TATP is firmly on our radar at the moment. No lo puede detectar el radar por la forma en que se hace, pero este hombre descubre una forma de hacerlo. Are largely focused on nitrogen-based explosives, and TATP is a peroxide-based explosive. So the chemistry is very different. This sensor is a passive sensor, so that means that it's always working as long as air that potentially contains the molecule of interest is being passed over the sensor, it's working. Okay, so in a sense, it works 24/7. They're always trying to catch us off guard. I don't think TATP will go away. It will remain in the toolbox, but I think we can, unfortunately, find some other surprises. Desgraciadamente, va a haber otras sorpresas. Volvemos, por favor. Muy bien. Los iraquíes, preocupados por el avance de ISIS de Ramadi a Bagdad, conquistan Faluya como forma de parar este avance y demás, y se empiezan a sentir fuertes en calidad de enfrentar a las tropas de ISIS. El gran problema era cómo se juntaban entre estos dos para atacar Mosul, que es el territorio iraquí, y evitar su conexión o para luego después ir en dirección a Raqqa. ¿Por qué? El gran problema que tenía hasta ese momento los iraquíes con los kurdos. Los kurdos, tantos, si ustedes recuerdan, el Kurdistán o la etnia kurda fue la única etnia que en el acuerdo Sykes-Picot en 1916 se dividió en 4 partes: Turquía, Siria, Irán e Irak. Los condujeron hacia las montañas de cada uno de esos países. Siempre los kurdos quisieron unirse para volver al Kurdistán. Cuando en el 38 aparece el petróleo y el potencial que tiene, esos 4 países se dan cuenta que los kurdos están en la zona petrolera de esos países. Con lo cual, con la evolución de los precios del petróleo y las regalías que pueden sacar, es difícil que les permitan que se vuelvan a unir como país porque van a perder sus regalías petroleras de cada país. Entonces, para lograr la conquista de Mosul, los iraquíes era difícil que se unan con los kurdos. Ya vamos a ver más adelante qué sucede con eso. Y en junio del 2016, ante el grito de Allah Akbar, se producen todos los atentados en Europa, la mayor cantidad de atentados. Por favor. Lo más importante, que ustedes escuchen o que lean la proclama que se hace antes de lo que es el atentado. Ramadán es un buen momento para matar a la gente. Deben hacerlo con el permiso de Dios para que sea un mes de dolor para los infieles en todas partes. Esto lo proclama ISIS, con lo cual todas las células dormidas, todos los distintos agrupamientos que hay en todo el mundo comienzan a producir distintos atentados al grito de Allah Akbar.
Y termina con el último en Francia, donde al pobre sacerdote en una iglesia francesa, que se niega a recitar los versos del Corán, lo degüellan. Volvemos, por favor. Y creo yo que para parar este trago amargo, los invito a tomar 10 minutos de descanso y a tomarnos un café afuera. Gracias.